Hola de nuevo un día más. Qué privilegio y qué bendición tenerles y poder compartir este tiempo escudriñando la palabra de Dios y extrayendo esas pequeñas semillas de mostaza que son tangibles, tocables, que producen un efecto, porque dice la palabra de Dios que si nuestra fe fuera como un pequeño grano de mostaza, así pequeñito, pero que se pueda tocar, diremos a un monte que se mueva y se moverá. Tremendo, es algo impresionante. Así que no necesitamos una fe como un monte para mover una semilla, sino una fe como una semilla, pero que sea real. Y escudriñando la Escritura empezamos hoy un tema nuevo y hemos titulado La multiplicación de la unidad. Es una gran bendición la unidad. Vamos a ver la multiplicación en fuerza, en poder, en autoridad, en victoria. Es algo impactante que igual que impactó mi vida, creo que puede impactar también la suya. De modo que en primer lugar vamos a Deuteronomio 28, en cuyo pasaje vamos a aprender algo muy interesante que pone un poquito la base de lo que vamos a estar viendo durante algunos programas compartiendo acerca de este tema. En Deuteronomio 28, en su versículo 7, nos dice la palabra: el Señor derrotará a tus enemigos. Ahora que estamos hablando tanto, escuchando hablar de ese virus tan temido y con esa histeria colectiva tan grande, obviamente tiene su cierta motivación, pero quizá debemos de confiar también en Dios, también podemos cumplir con las medidas de precaución y tener una mente tranquila porque nuestros días están contados, están en la mano de Dios y no va a venir nuestro fin ni un día antes, ni un minuto antes, ni un minuto después. Pero dice aquí, y aplicando a cualquier tema que usted pueda vivir, el Señor derrotará, Deuteronomio 28:7, a nuestros enemigos que se levantaren contra nosotros. Por un camino saldrán contra ti, van a venir contra nosotros, por 7 caminos huirán delante de ti. Interesante, el enemigo se asocia, viene en grupo por un camino, pero si Dios está con nosotros, Él nos defiende, Él es más fuerte, Él es más grande. Dice que por 7 caminos huirán. Interesante tema, pero quiero ver cómo en el versículo 1 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor. Escúcheme, la palabra oyeres no es solo oír, como muchos oyen y no hacen nada. Es escuchar para obedecer. Si oyeres quiere decir que la palabra de Dios llega a nuestra vida y la ponemos por obra. Oyeres quiere decir que nosotros estamos dispuestos a vivir en la voluntad de Dios. Si nosotros oyéremos, obedeciéramos la voz del Señor, nuestro Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no una parte sino todo aquello que nosotros tenemos revelación, todo aquello que conocemos, todo aquello que el Espíritu nos guía a obedecer. Dice, también el Señor, nuestro Dios, nos exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Qué hermoso que nosotros podamos saber de primera mano que hay bendiciones que Dios tiene para nosotros que están supeditadas o condicionadas a que podamos obedecer a su voluntad. Si nosotros obedecemos, tendremos unas bendiciones, tendremos cosas que nos van a alcanzar, que nos van a ayudar y que nos interesan a nosotros mismos. Es importante partir de esta base, pues yo quiero decirles que el pueblo hebreo fue escogido por Dios, no por ser mejor que cualquier otro pueblo, sino por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso, porque Él los escogió. Y el pueblo iba a ser bendecido con toda bendición espiritual y con toda bendición natural, porque iban a ser encargados de ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo que vivía para Jehová Dios. Ese pueblo tenía la alta demanda, era un pueblo representante, embajador de Dios, del reino de los cielos, podemos decir, y tenía que transmitir a todas las naciones de la tierra que Dios es real, que Dios es poderoso, que no hay otro Dios fuera de Él. Jehová, tu Dios, uno es. Tenían que transmitir que aunque era Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuaban en absoluta unidad y que no había ningún ídolo en la tierra que fuera verdadero, que solo había un Dios verdadero. Ese mensaje de que Dios es el único que puede ayudar, que puede salvar, que puede sanar, que puede traer la paz, que puede traer la alegría, sigue vigente ahora para la iglesia. Pero el pueblo de Dios en su tiempo, el pueblo hebreo, se desviaba, no fue fiel.
Las demás naciones tenían que conocer a Dios por lo que pasaba con ellos. Pongo el ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, cuando cruzaron en seco, cuando se detuvo el Jordán. Ellos llegaron a Jericó y dijeron en Jericó, la misma Rahab, hemos conocido, hemos aprendido, hemos tenido noticia de las grandes maravillas que Dios ha hecho a favor de ustedes. Era un Dios que sus señales, la columna de fuego, la nube que cubría en el desierto por 40 años para protegerlo tanto del frío de la noche como del calor abrasador del día. Toda la protección de Dios, todos los milagros de Dios, como se abrió el Mar Rojo y los carros de Faraón y tanto jinete y caballo y tanto soldado murió y pereció por la mano del Señor. Todo eso fue transmitiéndose a los pueblos de la época, a las demás naciones, a las demás ciudades, hasta el punto que cuando ellos llegan a Jericó después de 40 años, en Jericó conocen al pueblo de Dios. Y esta mujer, Rahab la ramera, dice, yo quiero irme con ustedes, he oído, aquí todos temen, todos tiemblan de lo que Dios ha hecho con vosotros. Yo quiero irme con vuestro Dios, yo quiero ser una de vosotros, cuando todavía no sabía la devastación que iba a ocurrir, a acontecer. Porque si toda Jericó hubiera visto lo que iba a pasar con Jericó, que esas murallas inexpugnables que nadie iba a sospechar que iban a caer, iban a ser derribadas por la mano del Señor, todo Jericó se hubiera ido para salvar su vida detrás del pueblo hebreo. Pero esta mujer apostó en fe y esta mujer, conocedora de las señales, siguió al pueblo de Dios como que eran los que realmente tenían la verdadera verdad. Y hoy nos falta incluso a nosotros muchas veces esa determinación que tuvo Rahab, esa decisión, ese posicionamiento, como dijo Elías, si Jehová es Dios, seguidle. Y si no, seguid a los Baales. A veces estamos columpiándonos, estamos entre dos aguas, estamos en una indecisión y tenemos que tomar una determinación clara y firme. ¿Por qué les digo esto? Porque el pueblo de Dios no llevó a cabo bien su función y estamos introduciendo, y Dios no pudo hacer lo que Él quería hacer y tuvo que venir el tiempo de los gentiles. De hecho, en la parábola de la viña, los labradores malvados que Jesús le dice a los fariseos y a los religiosos de la época, dice que un señor arrienda la viña a unos labradores esperando que a su tiempo dieran el fruto. El fruto era ese fruto de labios que confiesan su nombre, proclamar entre las naciones la grandeza de Dios y no desviarse, quejarse, maldecir, criticar, murmurar, beneficiarse de las bendiciones, recibir el maná, 40 años en el desierto comiendo maná, comida del cielo, y quejarse que recordaban la comida que había en Egipto, cuando eran esclavos y ahí eran libres y Dios era su rey. Y ellos menospreciaron las cosas de Dios y se quejaron, y eso hizo un problema entre Dios y ellos, y toda la antigua generación tuvo que morir. Ahora, Jesús pone una historia, una parábola, y dice que el labrador plantó la viña, se la arrendó a unos labradores y ellos no dieron el fruto. Ahí está hablando de ese pueblo quejoso que tuvo que morir en el desierto. Y está hablando de ese pueblo que por muchos siglos después tampoco dio el fruto. Miren cómo estaba la casta de Herodes cuando Jesús nació. Herodes, que supuestamente era el rey de los judíos, debería de haber dado la vida por buscar a Jesús, no para matarlo, sino para exaltarlo. Él era un rey impostor, vivían en bacanales, en orgías, vivían en todo tipo de placeres, derroches, deleites, no tenían temor de Dios. Si usted lee en el Nuevo Testamento, todos los Herodes, uno fue expirado por gusano, comido por gusano, otro hizo la matanza buscando al niño Jesús. Es decir, fue terrible la perversión. Y Jesús dice, cuando llegó el tiempo del fruto, envió a sus siervos, a unos apedrearon, a otros mataron, a todos los que decían la verdad, a Jeremías, a tantos otros, a Isaías, los mataron, los sacrificaron. Y dijo el dueño de la viña, enviaré a mi hijo a ver si así tienen respeto. Y dice, y entonces los labradores dijeron, matémoslo y nos quedamos con la heredad. Y eso es lo que pasó con Jesús, pero él estaba hablando proféticamente y les pregunta al mismo Señor, les pregunta a los fariseos, le dice, ¿qué harán? ¿Qué hará el dueño de la viña con esa situación, con los labradores que mataron al hijo del dueño? ¿Qué hará el dueño de la viña? Y dicen ellos, y sentencian su propio futuro. Dice, lo que hará es quitar la viña a esos labradores malvados y dársela a otros que den el fruto a su tiempo. Amigo, amiga,
Eso somos nosotros, el pueblo gentil ahora. Nosotros tenemos que dar el fruto, pero no podemos hacer lo mismo. Tenemos que dar un buen fruto. Estamos solo introduciendo, vamos a ver que cuando andamos en unidad, que es lo que el Señor quiere, somos poderosos. Que vendrán contra nosotros y no podrán. Pero el diablo sabe mucho de la división, porque dividió el reino de los cielos con ángeles que no tenían carne, que no tenían la debilidad de chismear, de murmurar, de criticar y de juzgar. Y con mentiras y con promesas hizo que un tercio de los ángeles le siguieran. Y el que era el querubín protector cayó bien bajo y arrastró consigo un tercio de los ángeles. Cuanto más sensibles, débiles, vulnerables somos nosotros, que tenemos en nuestra naturaleza carnal la murmuración, la crítica, el juicio. Tenemos que cuidarnos, hermano, hermana, y oír la voz de Dios. Y vamos a ir aprendiendo cosas, pero tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que escuchar, tenemos que obedecer lo que Dios dice, porque esa es nuestra inmunidad. El que habita bajo la sombra de Dios, del Omnipotente, del Altísimo, mora bajo una cobertura sobrenatural, mora bajo una cobertura especial. Y si le hacemos nuestra habitación, la habitación es donde uno pasa mayor tiempo, la habitación es donde uno habita, la habitación es donde uno descansa. Tiene que ser nuestra habitación, nuestro Dios. No nos pase como al pueblo de Israel. Toda protección, como vamos a ver, que vamos a hablar de esa autoridad que Dios ha delegado en nosotros, viene cuando nosotros somos obedientes. Y el pueblo de Dios era para exaltar sus virtudes. Y la iglesia de Cristo, usted y yo ahora, estamos aquí para exaltar sus virtudes. Incluso cuando todos son malas noticias, cuando hay pandemias, cuando el océano está muriendo, cuando los polos están desvaneciéndose, derritiéndose, cuando la contaminación aumenta, cuando el efecto invernadero, nosotros estamos aquí para dar las buenas nuevas, no para quejarnos, no para dejarnos intimidar por lo que está pasando en la sociedad. Estamos aquí para alabar a Dios. Amén. Así que con esta introducción, estamos solo introduciendo un tema apasionante. Veremos cómo hay una multiplicación a la enésima potencia, potencia 10, cómo huirán de nosotros, pero cuando nos unimos somos mucho más vencedores. Vamos a ver algo explosivo en la vida espiritual, pero será en los próximos programas. Ahora vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas de ser la luz, la sal, luz del mundo, sal de la tierra. Tú nos hablas, Señor, del gran potencial que tenemos para anunciar tus virtudes, exaltarte, para honrarte, alabarte en medio de epidemias, en medio de virus nuevos que puedan salir. Y lo que venga, que la palabra habla de copas de ira, la palabra habla de muchas cosas que van a venir, que no son fáciles, pero aquí somos tu iglesia. Y tú como Esther nos vas a dar una capacidad sobrenatural de exaltarte en medio de cualquier circunstancia. Así que, Señor, ayúdanos a oír tu voz, poner por obra tu palabra para que tu protección esté con nosotros, para que tu poder esté con nosotros. Y tú ya te encargarás de los faraones, ablandarle el corazón, abrirnos el mar rojo. Pero nuestra misión es exaltarte, dar fruto de labios, producir fruto de labios que confiesan tu nombre y que todas las naciones vean que nosotros somos tu pueblo. Esa es nuestra misión, cosa que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel en su día no llevó a cabo siempre bien, y ahora nos toca a nosotros hacer esa función continuamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver un vídeo y volvemos en tertulia en la segunda fase del programa. No se retiren. Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy voy a hablarle de errar al blanco. A un joven soldado que empezaba su experiencia militar en el ejército de su país, le llegó el momento de realizar las prácticas de fusil, apuntando a la silueta o blanco que estaba delante, emulando a una persona. Unos disparos dieron en el centro, otros a un lado, otros se desviaron por completo. El soldado en mención fue certero. La mayoría de los proyectiles que disparó dieron en el centro, o como dicen en el argot militar, hicieron diana. Lo curioso es que todos fueron dirigidos a la silueta equivocada, es decir, a la del soldado vecino. El joven militar pensó haber disparado correctamente, pero se equivocó, erró al blanco. Errar al blanco, eso es el pecado.
es apuntar nuestra vida y desarrollar actos contrarios a las órdenes de Dios. Pecado es hacer nuestra voluntad, consciente o inconscientemente, sin tener en cuenta la de Dios. Es hacer lo incorrecto, aunque a nuestro juicio nos parezca bien. El pecado, Dios lo trata con severidad. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 3 de su escrito, anota: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Dios no quiere que erremos al blanco, porque cada vez que pequemos, sufriremos las consecuencias. He aquí algunas razones para no pecar. Ningún pecado queda oculto, siempre sale a la luz. El pecado causa vergüenza cuando somos descubiertos. El pecado quita autoridad. Es obvio, ¿cómo corregir a otros si no somos ejemplo? El pecado interfiere en nuestra comunión con Dios. En el caso del creyente, el deseo de servirle al Señor disminuye. Nuestra vida de oración y estudio de su palabra mengua. El pecado atenta contra la santidad de Dios. Pecar es sublevarse contra Dios, pues Él es santo y odia el pecado. El pecado hace daño a personas inocentes. El pecado conduce a una vida de apariencia. Hace que nos comportemos hipócritamente, con una apariencia de piedad. Si está pecando, Dios quiere y puede perdonar cualquier falta. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Si quiere conocer más de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet nuevocontinente.org. Hasta la próxima. Muy bien, pues interesante esta reflexión. Nos gozamos de este recordatorio, cómo el pecado trae siempre, absolutamente siempre consecuencias. Y seguimos en tertulia con un tema que ya llevamos de largo, aunque tiene subtemas. Y estamos con nuestro habitual contertulio Eusebio Perona. Hola, Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Y bueno, pues recuérdanos por dónde nos quedamos, que siempre el tiempo Pues nos sí, mete la guillotina, sí. pero es que en los medios de comunicación el tiempo es oro. Así es. Recordamos por dónde estábamos y nos Pues sí. ubicamos en lo que estamos tratando. Estamos tratando consideraciones sobre la humildad. La Biblia dice que hemos sido llamados, hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de Cristo. Amén. Y una de las virtudes esenciales Ajá. de Jesucristo fue la humildad, que es una cualidad que debemos tener todos sus seguidores. Sí, señor. Si nos llamamos cristianos, tenemos que ser como Cristo demostró. Él dijo: sed mansos y humildes de corazón, aprender de mí, ¿no? Entonces, estamos estudiando en base al Salmo 51, vemos a David, o estuvimos viendo cómo David es ejemplo precisamente de esa humildad, al reconocer y saber que había pecado. Reconoció su pecado cuando fue confrontado, recordemos, por el profeta Natán, con una historia de una ovejita, ¿no? Ajá. Ya estuvimos hablando del tema. Entonces, fue confrontado con el pecado. Y David respondió con la simbología de la humildad. O sea, él era rey, pero él reconoció su pecado, aceptó su pecado y aceptó también la dependencia que tenía con Dios y que la había perdido por culpa de ese pecado, ¿no? Entonces aquí nos planteábamos dos preguntas. ¿Qué hacer cuando hemos caído en pecado? Y la segunda, ¿cómo podemos levantarnos? Si nos vamos al estudio, que ya vimos varias partes del estudio del Salmo 51, vemos que en la primera parte, en los versículos del 1 al 3, David, al ser confrontado contra su pecado o enfrente de su pecado, demostró humildad, que es una virtud de Cristo, como hemos dicho. Amén. Tener convicción de pecado, o sea, él estaba convencido de que había pecado, no puso ninguna excusa. También tuvo conciencia del mismo, era consciente de que su pecado era real y era auténtico. No lo disimuló ni le quitó ninguna importancia, como muchas veces le quitamos importancia al pecado. David
concretó de que su pecado era maldad e iniquidad. Ajá. También llamó al pecado por su nombre. No le quitó, como hemos dicho, no le quitó importancia, como muchas veces hacemos. También supo y demostró que todo pecado es contra Dios. Amén. Puedes pecar contra mí o yo contra ti, pero realmente quien estamos pecando, porque todo pecado va dirigido en contra de Dios. También que el pecado es lo que Dios dice que es pecado y no lo que nosotros de alguna manera consideramos que es pecado. Pecado es lo que dice Dios que es pecado. O sea, como hemos visto en el vídeo, pecar es fallar al blanco. El blanco es la ley de Dios. Tú puedes fallar en algo personal, pero si fallas contra la ley de Dios, estás cometiendo un pecado. Y la ley de Dios está bien clara. La tenemos escrita por doquier. Hay Biblias en todas partes del mundo y sobre todo aquí en este país abundan. Y si no, nos vamos a los móviles y tenemos 50.000. La segunda parte del Salmo, en los versículos 4 al 8, también ahí vemos cómo David pide clemencia y misericordia a Dios. Él clamó después de su confesión, después de aceptar que había pecado, de reconocer su pecado, pidió clemencia y misericordia a Dios. David demostró con su actitud que el pecado rompe la comunión con Dios. O sea, rompe la intimidad. Dios desea que el pecador se arrepienta. Ama, de alguna manera, aunque no está escrito esa frase en la Biblia, ama al pecador, ama al ser humano. Se desprende de pero toda se la desprende palabra, de toda. Somos su creación. Somos su creación y entonces y entregó dice, a Jesús para salvar Juan 3:16, a la humanidad. Dice, de tal manera amó Dios al ser humano. Entonces ama al pecador. Ama al pecador, claro. Pero aborrece el pecado. Pero aborrece el pecado. No tiene comunión Dios con el pecado, es imposible. En Isaías 59 ya lo analizamos en su día, es muy bonito. Dice, vuestras rebeliones, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y entre mí. Amén. Qué importante eso. Entonces, en la tercera parte, que es la que estamos, digamos, en ella, vemos que David clama por la restauración precisamente de esa comunión, ese trato familiar, esa fidelidad, que es lo que significa comunión, ese sentir, pensar lo mismo que Dios. Él tenía esa relación, digamos, no relación, comunión. A mí me gusta la palabra comunión más que relación, porque yo puedo tener una relación contigo, un trato, pero no puedo, si tú piensas de otra manera, si tú no eres creyente, yo no puedo tener una comunión contigo. Puedo tener un trato, pero nunca una comunión. Entonces, si leemos los versículos de 9 al 10, David comienza a clamar por una limpieza de su corazón y por la restauración precisamente de esa comunión que había perdido con él como consecuencia del pecado. Leemos el verso 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra, quita la mancha que ha ocasionado ese pecado. Claro. Dice, quita todas mis maldades. Las maldades son acciones malas e injustas. Toda injusticia es pecado. Claro. Porque va en contra de la justicia de Dios. Dios marca unas pautas en su palabra, Dios es un Dios justo, nosotros como hijos de Dios también tenemos que practicar la justicia y también que hemos sido justificados por Cristo. A través de su muerte yo me puedo presentar sin sentimiento de culpa alguna ante la presencia de Dios para tener un trato, una comunión con Él, siempre y cuando me haya arrepentido de mi maldad y de mi iniquidad, que es lo que David hizo. Y el verso 10 dice, crea, y vamos a hacer hincapié luego en esa palabra, crear, crea en mí un corazón limpio y renueva. O sea, renovar significa hacer algo nuevo. Significa también sustituir una cosa vieja por otra nueva. Entonces, crea en mí, renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Aquí David clama y le pide a Dios que sea borrada su mancha. Él reconocía que su pecado manchaba su vida, manchaba su existencia y también rompía la comunión con Él. Entonces le pide que quite esa mancha y que cree en Él un corazón nuevo. La palabra crear aquí que se utiliza es la misma que se usa en el capítulo 1 de Génesis, que significa que es una creación. Cuando en el capítulo 1 vemos como Dios creó a la naturaleza, creó de la nada, creó a partir de la nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y leemos, por ejemplo, para que no irnos del tema. Dice el versículo 1 de Génesis 1. En el principio, el primer versículo de la Biblia, ya la tercera palabra es crear. Dice, en el principio creó de la nada Dios los cielos y la tierra. Y en el verso 27
Dice, y creó también de la nada, Sí, sí. Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí debemos diferenciar entre algo remodelado, o sea, parcheado, y reformado, restaurado, de algo nuevo. David no quería ponerle un parche a su situación, quería que Dios pusiera algo nuevo dentro de él. Amén. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la audiencia lo entienda. Si tú tienes un coche viejo, lo llevas al taller, le quitas todas las abolladuras, Chapista lo deja como nuevo. Lo pintas, lo cambias, las ruedas, lo tuneas como si pareciera nuevo, pero sigue siendo viejo. ¿Eh? Sí, sí. Tú lo tuneas todo lo que tú quieras, pero la edad del vehículo está ahí. Claro. No es un vehículo nuevo. Sigue siendo un coche viejo. En el mismo caso podemos poner una casa que se reforma o una casa nueva. O compras una casa vieja y la reforma o compras una nueva. O sea, no es lo mismo. Por eso David clamaba a Dios que creara a partir de la nada en él un corazón nuevo, no chapa y pintura, Claro. sino algo nuevo. Claro. Quería un trasplante, digamos, no reformar lo que ya tenía o ponerle un parche, sino quería algo nuevo. Es importante entender eso, Amén, porque tiene amén. gran Claro, profundidad por eso, supuesto. ¿no? También el Jesús, poder de Dios de restaurar y hacer las cosas claro, nuevas. hacerlas nuevas. Cuando Él- alguien está ya sin esperanza y piensa que no tiene solución su situación, Dios puede hacer todo nuevo. Claro que puede hacerlo. Un mensaje de gran esperanza. Jesús en su conversión en su conversación con Nicodemo le dijo que era necesario Sí, sí. un nuevo nacimiento, o sea, una nueva creación. Mm. Hace falta algo nuevo para poder seguir en obediencia a Dios. Amén. Hace falta ser una nueva creación en Cristo para poder obedecer a Dios. Si no, es imposible. Claro. Un no nacido de nuevo le cuesta mucho obedecer a Dios. Claro. De hecho, yo diría que no obedece a Dios en nada. Por eso en Juan 3, el verso 3 dice, respondió Jesús a Nicodemo, dice, y le dijo, de cierto, hay que hacer constar que cuando la palabra de cierto, o sea, se repite, en otras versiones pone en verdad, es porque Dios está diciendo ahí, atención a lo que voy a decir, que es Subraya importante. como que es muy importante lo que voy a decir a continuación. Ahora algunos libros va subrayado ya en la Sí, imprenta. sí. No, viene y la subrayado. letra las palabras de Jesús en muchas Biblias vienen En en rojo. rojo para hacer. Pero el de cierto es atención, admiración. No, que- Esto que se va a poner es sumamente importante. Es importante. Entonces- Porque además lo dice 2 veces, de cierto, en verdad. Para prestar atención. Porque además por testimonio de 2 o más se confirma todo asunto, todo se asunto, decide. sí. Entonces es decisivo. Así es. Por eso dice, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, es una nueva creación, un nuevo corazón, no puede ver el reino de Dios. Y el verso 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad para poder obedecer a Dios, Claro. como hemos dicho, para poder agradar a Dios y también para poder servir a Dios, serle útil a Dios en el trabajo y en el ministerio que nos ha encargado, es necesario Claro. nacer de nuevo. Por supuesto. Las iglesias, y lamentablemente lo digo, hoy en día hay muchas personas que son simpatizantes, pero no son nacidos de nuevo. Entonces, al no ser nacidos de nuevo, no pueden servir a Dios como Dios se merece. No pueden servirle con la exactitud o con El carácter de Cristo, la humildad de Cristo. y la excelencia que Dios nos exige. Porque Jesús se dio en excelencia, o sea, Él no se privó de nada, Él se entregó completamente a nosotros. Una de las áreas donde se ve eso mucho es cuando no se puede sufrir el agravio, soportar el agravio, pasar por alto la ofensa. Es difícil. Como dice también, soportar ser defraudado, dice en un pasaje en Corintios, Sí. el apóstol Pablo, una iglesia talentuosa, llena de dones, tenía muchos dones, y dice, no podéis más bien, en lugar de ir a pleito, soportar ser defraudado. O sea, el carácter de Cristo es una es cualidad del diferente. carácter de Cristo. Por eso Pablo decía que sufría dolores de parto por ver el carácter de Cristo formado Claro. en cada uno de nosotros, o cada uno de los que... Pero si no hay nacimiento de nuevo, el carácter de imposible. Cristo no está, porque No no está está. su ADN, no está su naturaleza, no No se ha es- nacido es de Dios. imposible. Entonces hay personas que tratan de esforzarse por dar el carácter de Cristo, pero no se percatan Tú puedes que es más ser- sencillo, que simplemente una nueva naturaleza que fluye y brota. Tú puedes ser muy religioso, digamos entre comillas, para mí la palabra religioso, religión no me gusta,
porque la religión es una serie de normas, conceptos, preceptos. Es el plan del hombre para la salvación, y el plan de Dios no es el plan del hombre. Claro. El plan de Dios es Jesucristo, no hay otro. Entonces, si tú no imitas a Jesucristo, si tú no adquieres a través del estudio de la palabra, de escuchar la palabra, de adquirir fe, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, si tú no estás en ese, digamos, en ese mover de estar pendiente, de conocer la palabra de Dios, o como bien has dicho tú al principio, oírla es obedecerla. Poner atención, prestar atención, que es lo que significa escuchar. Oír es oír, pero escuchar es prestar atención a lo que oímos. Para obedecer, para ejecutar. Exactamente. Claro. Entonces, si tú eres un nacido de nuevo, tú vas a poder hacerlo. Pero si no eres un nacido de nuevo, es imposible. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, es una necesidad, es algo importante, de cierto, en verdad te digo, que si no naces de nuevo es imposible que tú me puedas servir, ver Así el reino de Dios, claro. ver la realidad del reino de Dios, no cuando nos muramos, sino aquí en la tierra. Amén. Así es. Entonces, si tú quieres ver la realidad del reino de Dios aquí en la tierra, tienes que haber nacido de nuevo. Amén. Si no, es imposible. Por eso nosotros como pastores, como, digamos, dirigentes de los rebaños que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que transmitir eso a la gente. Porque vuelvo a repetirte, las iglesias hoy en día están llenas de personas que simpatizan con nosotros, que les gusta estar con nosotros. Pero es una necesidad nacer de nuevo, para que Dios pueda cumplir en ellos el plan que tiene para cada ser humano. Es así. Claro que sí. No hay otra fórmula. Sin duda. Por eso cuando David dice estas palabras, crea en mí un corazón limpio, estaba diciendo y reconociendo que no había nada en su corazón que Dios pudiera usar. Porque no te puede usar si no has nacido de nuevo. Si no ha cambiado ese corazón, si no ha creado en ti un corazón nuevo. El corazón simboliza el espíritu, lo que realmente somos. Claro. Entonces, si tu espíritu no ha nacido de nuevo, es imposible que Dios te pueda usar. No puede. Aunque quiere, pero no puede. Lo mismo nos ocurría a nosotros antes de nacer de nuevo. Lo mismo que le ocurría a David después de que pecó y reclamaba esa nueva creación, ese nuevo corazón. Nos pasaba a nosotros antes de conocer al Señor. David no estaba pidiendo una renovación, no estaba pidiendo una reforma. Él sabía perfectamente lo que necesitaba. Estaba pidiendo algo nuevo. Amén. Y algo nuevo es que deja de ser lo viejo y pasas a ser algo nuevo. La Biblia, Pablo, en 2 Corintios 5, 17, dice que las cosas viejas, un nacido nuevo, han pasado. Y todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Que y podemos decir creado de la nada. Hecho, creado de la nada. Porque el espíritu es creado, Dios nos resucita y nos da un espíritu conforme a su naturaleza. Es el Espíritu Santo quien te regenera. O sea, el nacer de nuevo es una regeneración por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, pero claro, tienes que nacer de nuevo. Y entonces, pero lo que hace es restaurar el alma, pero el espíritu es nuevo, es la identidad de Cristo, que está muerto, digamos, en la UCI, y Dios lo resucita, pero es creado según la imagen de Dios. Somos hechura suya, creados a su imagen. Creado, la palabra creado que tú decías en Génesis. De la nada. Entonces viene una restauración del alma. Y ahí, por ejemplo, el cuerpo será transformado en el día del arrebatamiento o en el día de la resurrección de los muertos. El alma durante toda la vida va siendo santificada, pero nuestro espíritu ya es santo. Es que el alma, son tres diferencias. Si tú no has nacido de nuevo, el alma sigue la tendencia de la carne. No, claro, y de sus los deseos de la carne, de la concupiscencia que hay en la carne, de los malos deseos que hay en la carne. Y de los pensamientos. Que ahí entran los pensamientos. Entonces, si tú naces de nuevo, el alma, como tú dices, va santificándose. El alma será salva, el espíritu ya lo es, y la carne será transformada. Es un proceso. Correcto, pero el espíritu ya, aquí y ahora, ya es santo. Y de ahí la necesidad de nacer de nuevo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero es que ya es la necesidad de nacer de nuevo para que con esa nueva creación, que no es una reforma, podamos hacer la voluntad de Dios. Es que el Espíritu Santo, si no naces de nuevo, no viene a morar en ti. Claro. O sea, la realidad es que cuando tú naces de nuevo, Dios viene a hacer su morada en ti. En el Espíritu. En el Espíritu. O sea, entonces su habitáculo. Hay una comunión entre el Espíritu Santo que mora dentro de ti y tu propio espíritu. Claro. Entonces, cuando tu espíritu se somete
a la voluntad del Espíritu Santo, es cuando funciona la vida cristiana. Amén. Pero cuando tú has nacido de nuevo, pero, porque luego veremos más en profundidad, el Espíritu Santo en un creyente nunca, hoy en la dispensación del nuevo pacto, el Espíritu Santo no deja a ningún nacido de nuevo. Lo que sí podemos es contristarlo. Se entristece. Ponerlo triste. Claro. Y como consecuencia hacerlo inoperante. Claro. O sea, está ahí, pero no hace nada porque no lo dejamos. Y se endurecen nuestros sentidos espirituales, el corazón se endurece y pierde la sensibilidad. Claro. Y al perder la sensibilidad, aunque nos hable, ya no escuchamos. Es como se cauteriza, o sea, es como si tú te quemas un dedo, la mano, la zona en que te quemas tú no la sientes, pierdes sensibilidad. Lo mismo ocurre cuando entristecemos al Espíritu Santo. Nuestra conciencia, que es la voz del Espíritu Santo a nuestro espíritu, eso se cauteriza. Amén. Entonces, el Espíritu Santo habla, pero tu espíritu no escucha. Nos hacemos insensibles. Nos hacemos insensibles. Y podemos pecar sin darnos cuenta que estamos pecando y que estamos alejándonos del Señor. Sí, porque también la tendencia... Que es lo que le pasó a David hasta que llegó Natán. Hasta que llegó Natán. Le pasó a David. A David estaba haciendo locura y que muchas hasta veces que no vino el profeta. Pero David, no sabemos si no hubiera sido confrontado por Natán, si él se hubiera arrepentido. Claro, hubiera ido lo más seguro a más. Se me ha arrepentido porque me han pillado. No, pero que muchas veces ocurre. Pero bueno, pero Natán lo confrontó. Pero obviamente en la insensibilidad de David hubiera ido a cometer más pecados. Cada vez más el pecado llama al pecado. Se empieza por poco, pero se acaba y vas con echando mucho. encima y llega un momento en que no escuchas nada. Porque lo has tapado con tanta inmundicia. Te taponan los oídos totalmente. Con tanto pecado, con tanta maldad, con tanta injusticia, que no escuchas. Eso es una madeja que solo Dios puede, con la palabra de Dios, como vino Natán. Y entonces cuando hay humildad, el que confiesa el pecado y se aparta alcanza la misericordia. Claro. Si no, no prospera. Sí. Hay esa consecuencia. O sea, si tú reconoces, pero no te apartas, hay personas que, por ejemplo, aceptan lo que Dios dice en su palabra, pero quieren vivir bajo su misma situación que están viviendo. Igual la situación en que están viviendo que Dios no les está de bendiga, acuerdo. quiere que Dios les bendiga una situación que es pecaminosa. Que Dios no aprueba. Claro. Entonces, el tema no es así, es que hay que poner la palabra de Dios por delante. Claro. La prioridad siempre es lo que Dios dice. Si yo quiero tener la bendición de Dios, si yo quiero vivir a mi manera, pues tendrás las consecuencias de todo aquel que vive sin la dependencia de Dios y sin obediencia a Dios. Claro. Si tú te llamas cristiano, es porque obedeces a Cristo. Si tú dices que eres cristiano, es porque pones en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y si no, estás siendo hipócrita. Por supuesto. Y lo más grave, el autoengaño. Te estás autoengañando a ti mismo. Queriendo que Dios acepte tu situación, te estás engañando a ti mismo. Porque, te vuelvo a repetir, tu carne te va a decir, estás bien, sigue así, Dios lo aprueba. Pero no es así. Claro. Por mucho que se repita una mentira, no es verdad. Claro. Y el diablo vino, que muchas veces las voces que oímos no son, pensamos que vienen de Dios o vienen de algo, pero el diablo también se disfraza como ángel de luz para engañarnos. Sí. Porque él vino a robar, matar y a destruir. No, y a veces se hace pasar por Dios y, Claro, y como dice el espíritu del anticristo, y quiere tomar el trono de Dios, sentarse en el lugar de Dios, y él lo que quiere es evitar que se haga el propósito, Claro, se cumpla el propósito. es Y su él puede hacer el papel de Dios y confundirnos si no tenemos Si no tenemos, un buen filtro, una buena si no sensibilidad. tenemos lo que se pierde con el pecado, que es la comunión con Dios. Si tú tienes una buena comunión con Dios, el diablo no te va a engañar nunca. Porque dice, conocerás la verdad que es Cristo y la verdad te hará libre. Claro. ¿Te hará libre de qué? De todas las mentiras, de todos los engaños, de todos los fraudes. Mira en el ejemplo de los sabios que vinieron de Oriente, ellos tenían una comunión con la estrella, que era, digamos, algo celestial, y ellos eran guiados. En el instante que cortaron la comunicación con el cielo y empezaron a usar sus sentidos, se metieron en el palacio, en la boca del lobo, en el mismo infierno. Un Herodes que fue capaz de matar a todos los niños menores de 2 años. Fue una matanza impresionante. Miles de niños, que dicen los historiadores que la sangre corría por las calles de los niños que eran degollados y matados. Eso fue una matanza, algo terrible. Bueno, pues ellos perdieron la comunicación con Dios y ahí vinieron los problemas. Empieza a oír a un rey que dice: decidme dónde para que yo vaya y le adore. Y los mandó, los envió, los utilizó
quiso utilizarlo. Sí, pero hasta que ellos les fue revelado en el sueño que no volvieran. Pero ellos estaban siendo un instrumento en las manos del enemigo, inconscientemente, haciéndose pasar por el rey correcto. Sí. El profeta de Betel igual. Dios le da una instrucción y le dice, mira, no vuelvas por el sitio que viniste, no te pares a comer, no bebas agua, cuando hagas la misión con el rey, te vas. Y viene un profeta viejo y dice, no, si yo soy profeta como tú, y a mí Dios también me ha hablado. Y soy mayor que tú. Y ese a mí también Dios me ha hablado y me ha dicho que no, que vengas conmigo. Es lo que pasa en nuestro interior muchas veces, que queremos hacer compatible una situación que es pecaminosa, que nosotros la deseamos con lo que dice la palabra de Dios y justificamos, bueno, Dios es bueno, Dios perdona, Dios entiende. ¿Tú sabes qué ocurre? Que esas personas siempre buscan la segunda opinión o la tercera. Mientras que no van con una opinión que se amolde a su situación. Eso también ocurre a veces. No, sí es verdad, ocurre. Van de iglesia en iglesia esperando hasta que haya alguien que sea como este profeta, que los engañe por tener clientela, como yo digo. ¿Me entiendes con la palabra clientela, no? Asalariados, gente que les dé para que coman y que vivan de la que apruebe su situación. Apruebe su situación. Entonces, aprueban tu situación. Siéntate aquí que tú estás bien, pero tú diezma a tu buena ofrenda que yo pueda vivir bien. Eso lo llama la Biblia asalariado, que los hay lamentablemente, que hablan del Evangelio, que predican el Evangelio, pero tienen la religión o la piedad, la falsa piedad, la tienen como un negocio. Y entonces cuando llegan estas personas que necesitan que se les apruebe su situación, pues siempre surge la persona, el falso profeta, ya lo dice Jesús, que en los últimos tiempos habrá falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Entonces, siempre habrá aquel que te dé la razón y que te diga, siéntate aquí y sigue así que tú estás bien. Pero ese es el engaño, esa es la mentira de Satanás. Claro. Es mejor que te digan la verdad. Aunque duela. Aunque duela. Que la mentira que te mata. Es correcto. Y no hay esperanza. Porque el padre de la mentira, todos sabemos quién es. Que ya habló bien clarito Jesús a los religiosos de la época. ¿Vosotros sois hijos de quién? De vuestro padre. Sois hijos del diablo. ¿Por qué? Porque seguís las cosas que él hace. Sois engañados por las mentiras que él os trae. Dice padre de mentiras desde el principio. Desde el principio. Desde siempre. Porque él hizo que un tercio de los ángeles cayeran, pero además también en el Edén empezó con la mentira. Con que Dios os ha dicho, lo que Dios quiere es que no seáis como él. Ya lo eran. Ya lo eran. Le dijo una media verdad. Sí, pero una media verdad sigue siendo mentira, ¿no? Entonces ellos cayeron y ese es el problema de la humanidad hoy en día, que se dejan llevar por la mentira y por el engaño. Y también piensa que lo que piense la mayoría, porque lo piense una mayoría ya es verdad. Pues no, señor, tenemos eso es de necio, eso es de torpe. Y yo tengo que buscar la verdad. Es como, por ejemplo, con el PIN parental. Como toda España dice que eso es malo, ya es malo, y la gente dice, no, eso es malo, sin saber ni de lo que va. Ni de lo que va. Porque es la mayoría. Porque no lo saben, porque tú les interrogas en la calle y entonces no, entonces yo sí estoy a favor del PIN parental. Pero como la mayoría... Pero le hablas del PIN y se creen que estás hablándole de un teléfono o de internet que tiene... Claro. Y piensan que eso es difícil. A lo mejor ha sido un nombre... Entonces a veces en la mayoría está el engaño, y eso tenemos que decirlo, porque hablábamos esta semana pasada de que en los últimos tiempos Dios se lamenta diciendo hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada. Y eso está más que nunca está hoy así. Es la realidad de hoy en día, porque tú ves, y si hablamos un poco de lo que está pasando con este virus que estamos viendo, yo creo que es la consecuencia del pecado. Una de las causas de que la humanidad sufra todo esto es porque la humanidad sigue la mentira, sigue lo malo. Y al seguir lo malo trae consecuencias siempre. La Biblia enseña que la paga, la recompensa del pecado es la muerte. Pero a veces no queremos escuchar a Dios, queremos quitar a Dios de la sociedad, queremos seguir nuestra manera nuestra forma de nuestro progresismo mal llamado, pero en realidad lo que estamos dándole es cobertura a Satanás en nuestra vida.
Y como consecuencia, Claro. la paga del pecado es muerte. Por supuesto. Y no extrañe mucho, a lo mejor nos toman por extremistas, pero las consecuencias del pecado es la muerte. Y la muerte viene a través de todas estas epidemias, de todas estas cosas que están sucediendo. Sí, pero que son también señales que en Mateo 24 Lo dice y en perfectamente. otros pasajes se tienen que dar ciertas señales. Dice, cuando todas estas cosas estén, ¿Pero por qué ocurren entonces estas viene cosas? la venida Por del la Señor. maldad Claro, y la sí, por impiedad supuesto. que hay en el mundo. Entre ellas está que por haberse enfriado el amor, la maldad aumentará. Claro. Entonces, pero lo estamos viendo. El domingo estábamos compartiendo en la iglesia de eso. Por ejemplo, el quebrantacráneo, cómo los jóvenes hacen vídeos Barbaridad. virales y se mofan de que una persona... Es que no inventan le nada puedan- bueno, Ya, nada pero bueno. es que estamos viviendo, son señales, igual que el virus, estamos viviendo las señales de los últimos tiempos. Ahora se están dando todas, absolutamente. Y si las coges una por una, podemos ir viendo que se están dando cumple todas. y que Entonces, todo está cerca escrito en está la la Biblia. venida del Señor, muy cerca. Y tenemos que estar ahora más que nunca previniéndonos del pecado, porque nosotros nos queremos ir con el Señor, no nos vamos a quedar aquí en el mundo, que se van a soltar legiones de demonios que van a invadir la tierra. Va a ser terrible. Andan buscando una vacuna para este virus, ¿no? Pero hay otra vacuna más importante Y para todo. contra el pecado, Para todos los virus. que es Cristo homicida. Claro, O sea, amén. Cristo venció Hmm. la muerte, venció el pecado, cargó La con nuestro enfermedad, pecado, la enfermedad. el miedo, Él lo los venció temores. todo. Entonces, esa es la medicina que necesita el mundo. Es nuestra victoria. Es la victoria. Cuando tú te aferras a Cristo, si sigues aquí, bien, pero si te vas de aquí, te vas con Él. Claro. Entonces, la Biblia dice que en el cielo no hay enfermedad, Ujú. que en el cielo no hay problemas, no hay envidia, no hay odio. Entonces, ¿dónde vamos a estar mejor? Si estamos aquí, en esta sociedad que a mí me repugna. Es verdad, cuando yo enchufo televisión, veo las noticias, veo como personas que se creen inteligentes hablan necedades, porque son necedades cuando se ponen a hablar Claro. de la situación, del progresismo, de la democracia, de la igualdad. Si no puede haber igualdad nunca. ¿Tú crees que el presidente del gobierno va a cobrar lo mismo que yo? No, nunca lo va a cobrar, nunca va a haber igualdad entre los hombres. Podrá haber equidad, podrá haber justicia, pero igualdad nunca. No puede haber igualdad entre los seres humanos, es imposible. Eso es una patraña. Hay menos de 10 personas manejan lo Todo. que es el mundo entero. Son decisiones que nosotros no ¿Tú crees podemos que ni esas imaginar. personas van a ser igual que nosotros Está en cuanto a ese sistema? Que a mí me da igual. El yo poder no- económico de toda la humanidad lo manejan menos de 10 personas. Y ellos tienen sus reuniones y ellos son los que tienen un programa. Háblales tú a eso de igualdad. Es que el mundo cae en patrañas, en equivocaciones. Venga a luchar por la igualdad. ¿Pero qué igualdad? ¿Tú le vas a dar al pobre tu dinero? El problema es que ¿Tú vas a partir la los mitad de lo ciegos- tuyo con el que no tiene el nada? problema, Eusebio, es que los ciegos no pueden guiar a los, A ciegos. a los ciegos. Porque caen en Solo el una hoyo. persona que ve. Por eso Jesús vino a traernos la verdad. A dar vista. Y a dar vista al ciego. Y a hacer nacer de nuevo a cada persona, y que realmente la verdad es la que nos guía. Entonces, el ser humano, si no nace de nuevo, como tú bien decías, está en ceguera. Y quieren arreglar el mundo con una sabiduría humana que mira dónde nos ha llevado. animal que y nos diabólica, dice la que hemos Biblia. destruido el mundo. Si el mundo está destruido. Si solo tienes que mirar fotos, el Mar Menor, ya la han matado. de Lo han pena. matado. Ni un trasplante de pulmón. No, nada, es ya. imposible. Ya es una pena. Quizá con los años, Que si no una- se virtiera nada, pero se han cargado un mar. Nos hemos cargado ballenas, hay cientos de especies que ya están extinguidas. Y eso crea un desequilibrio. Y estamos ahora atacando nuestra especie. Nosotros mismos estamos atacando con el aborto, con la eutanasia, con la violencia, con las tendencias que no es contra la persona ni el colectivo, sino lo que hacen las tendencias lesbiánicas y de gays, hacen que la humanidad no tenga futuro. Que eso no ocurre en los animales. No, pero Ningún perro quiere ser perra. Pero que se extinguiría. Yo es que no lo entiendo. Se extinguiría la Entonces, raza. el ser humano, que es un ser inteligente, tiene que aceptar cosas que van contra la naturaleza. Como y- asesinar un bebé. Sí, y tomarla, asesinar un bebé. y tomarla como algo normal. Y decir que yo decido, pero ¿cómo vas a decidir tú? Decide sobre tu vida, el no sobre esté otra vida el que que llevas esté dentro. dentro o el que esté fuera,
no le hace ser menos persona. No es la misma persona. Es la misma vida, es un milagro. ¿Cuántas personas están dándolo todo? Y hacemos un aviso, si usted piensa abortar, ¿cuántas personas están haciendo tratamientos de fertilidad, buscando científicos, médicos, pagando Dalo lo que en sea adopción. por tener un hijo? Dalo en adopción, tenlo y lo das en adopción. Y que el gobierno pero no atentes apoye contra todo su eso. vida. Y que- Fíjate que Dios no va a juzgar, a condenar a una persona porque tenga un bebé y lo dé en adopción porque no pueda tenerlo. Pero sí por asesinar a una criatura inocente que no puede defenderse Escucha, indefensa. es una persona que donde tiene que estar más seguro, que es en el vientre de la madre, es donde más peligro corre. Claro, por supuesto. Entonces- y la palabra de Dios nos dice que el que da y quita la vida es Él. Nosotros no podemos ahí intervenir. No. Y es un milagro, la concepción es un milagro. Mi embrión, vieron tus ojos. Nosotros no podemos dejar morir, asesinar a una persona, que es persona ya, que ya Dios ha conocido y ha establecido que nazca. Es algo Eso terrible. Es terrible, y que luego, además, tú te pones a hacer cualquier entrevista por ahí por la calle y les preguntas a las personas, oye, ¿cuándo es lícito que aborte? ¿Cuándo es asesinato? ¿Y cuándo es cosa normal? Pues a los 3 meses, a los 4, a los 5, a las 6 semanas, a las 8 semanas. O sea, tú determinas un ser que ya está vivo, que ya se está moviendo ahí dentro, que está formándose. Tú determinas cuándo es lícito matarlo y cuándo no es lícito. Pero bueno, Esa voluntad es de Dios solamente. Se nos fue el tiempo, Eusebio. Se nos ha ido el tiempo. Nos ensalzamos con este interesante pues, tema, pero resumen muy haciendo rápido. Un pequeño y rápido resumen. Entonces, la palabra crear. Crear quiere decir crear de la nada. Hacer algo nuevo. Nosotros necesitamos, la sociedad, este mundo en que vivimos necesita ser restaurado, no, sin ser cambiado. Necesitamos un cambio. Muchas veces los lemas políticos, vamos para el cambio, no. Lo que tiene que cambiar es el corazón. Tenemos que cambiar el corazón. Claro. Para poder Dios poder utilizarnos, tenemos que cambiar, que cree en nosotros algo nuevo. Esa es la necesidad que hablábamos y que resumimos del nuevo nacimiento, de una nueva creación, de una nueva regeneración. Amén. Por el Espíritu Sí, Santo. Dios no quiere un corazón impuro, contaminado por el pecado. Él quiere darnos un corazón nuevo, Claro. y un corazón limpio y purificado. Y termino con un versículo de Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, pues somos hechura. Somos creados, también podemos poner ahí. Somos creados, somos creación suya. Creados, Sí. nacidos de nuevo, creados de nuevo, regenerados Amén. en Cristo Jesús. Amén. Para buenas obras. Amén. O sea, las buenas obras son consecuencia del Ajá. nuevo nacimiento. Claro. O sea, tú no te salvas si no has nacido de nuevo, por muchas buenas obras que hagas. Claro. Tú primero naces de nuevo y Dios prepara esas buenas obras para que andemos en ellas. Tenemos que hacer buenas obras, pero las buenas obras nunca nos van a salvar, sino el ser creados de nuevo, Amén. regenerados. Las cuales, dice, y termino, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. En otras palabras, para que las pusiéramos en práctica, para que hiciéramos esas buenas obras que es necesario hacer. Todo nacido de nuevo tiene que hacer buenas obras. No se puede hacer con un corazón viejo y malo una buena obra, Es imposible. porque entonces dañamos. Correcto. Tiene que ser buen corazón, buena obra, preparada de antemano para los que Lo han que nacido de Jesús nuevo. dijo, un árbol bueno no puede dar malos Exactamente. frutos. Amén. Si tú eres un nacido de nuevo, tus obras tienen que ser buenas. Amén. Es imposible que un buen árbol dé malos frutos. Así es. Lo mismo que también es imposible que un mal árbol dé buenos frutos. Amén. Por eso Jesús dijo, por el fruto Los conoceréis. los conoceréis. Tenemos que terminar. Yo solo termino diciendo que Dios crea, como hemos estado viendo, desde la nada, desde cero, Dios crea, y el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Por eso dice incluso en Santiago que lo que es el chisme, la lengua, dice que inflama la rueda de la creación, quiere destruir lo que Dios creó. Así que distingamos eso como hemos visto hoy y vamos a orar a Dios para que nos dé esa nueva creación, esa nueva naturaleza. Aún si usted ha caído, aún si usted está pasando una situación de crisis, Dios puede hacer todo nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, no importa el pecado, lo grave que haya sido, la caída, lo profunda que haya determinado que cada persona haya podido descender, lo único importante es que tú haces todas las cosas nuevas. Somos nuevas criaturas
y tú tienes el poder de renovar, restaurar, como a David lo levantaste, como a Manasés, que había caído más que ningún otro rey en toda la historia de la Biblia, un hombre que había sacrificado a sus hijos a Moloc, al fuego, un hombre que había sido perverso y adorado a otros dioses, era rey de tu pueblo, pero él, llevado cautivo a Babilonia, clamó a ti y tú lo escuchaste, se arrepintió y fue un buen rey después, fue puesto nuevamente como rey. Señor, no hay nada imposible para ti, por eso clamamos por nuestra vida y por la vida de aquellos que nos siguen y están escuchando o viendo, para que ellos digan de corazón si han caído, si han abierto la puerta al enemigo, si están viviendo una situación dramática, difícil. Señor, ayúdame, yo quiero, si no he nacido, nacer de nuevo, y si he nacido de nuevo, yo quiero arrepentirme de todos mis pecados, volver a empezar de cero, que mi vida sea para ti, que ya no viva para mí, hazme una nueva criatura, renuévame, restáurame, como en el Salmo 32, haz reverdecer, haz que no seamos un sequedal, sino que seamos un huerto de riego. Tú puedes volver, como decía David, el gozo de la salvación. Hazlo, Señor. Haz que nos deleitemos en ti. Trae el milagro, trae la fe para agarrarnos a tu mano, porque tú nos sacas del lodo, del barro. Si hay un arrepentimiento y lo confesamos y nos apartamos, tú nos restauras totalmente, porque tú eres el creador. Y tú crearás en nosotros un espíritu nuevo. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, Señor, a toda persona que esté pasando un mal momento, para que esto sea una realidad y tú le libertes de sus opresores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eusebio, muchas gracias. Nada. Y seguimos hasta la semana que viene. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.